Estamos listos. Perfecto. Estoy aquí nomás haciendo un ajustito. ¿Me permiten? Bien, buenas tardes. Muchas gracias a todas y a todos por estar presentes en esta aula virtual. De antemano les quiero ofrecer una disculpa. Estoy transmitiendo ahorita desde la computadora, pero parece que algo le pasó con la pila y entonces aunque la conecte no carga. Entonces, probablemente en algún momento se acabe la pila y me bote, y entonces me volveré yo a conectar, pero desde el celular. Me voy a ver más cachetón, pero bueno, yo creo que ese no es problema. Entonces, pero sí, de antemano les ofrezco una disculpa por si ahí hay algún problema pues de la pila que me bote y después yo regrese. Bueno, bien, a ver, vamos a platicar de un tema que me parece muy interesante y complejo, que es el origen epistemológico en los derechos humanos. Y la verdad es que es un tema que podría dar no para 2 sesiones, nuestra sesión de hoy y la sesión del lunes, podría dar para reflexiones mucho más amplias. Pero bueno, yo creo que durante estas 2 sesiones podremos ir apuntando algunos elementos que nos permitan guiar un poquito la lectura o el estudio que ustedes hagan y que complementen, digamos, nuestras sesiones. Ya conocen más o menos la dinámica. Quisiera hacer aquí alguna exposición oral ante ustedes y después dejaríamos un espacio para reflexiones, preguntas, si puedo ofrecer alguna respuesta, pues con gusto, y desde luego comentarios. Hablar de derechos humanos es hablar de algo polisémico y polémico. Entonces, depende mucho en ocasiones desde qué perspectiva lo tomamos. No es lo mismo que lo hagamos desde una perspectiva principalista, a que lo hagamos desde una perspectiva garantista, o a que lo hagamos desde un constitucionalismo crítico, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, por eso digo que se presta mucho para la discusión y me parece que eso es bastante positivo. Bueno, a ver, empezaríamos señalando esto. Cuando hablamos de derechos fundamentales y de derechos humanos, estamos hablando esencialmente de derechos de las personas, con alguna categorización que podremos reflexionar, pero estamos hablando de derechos de las personas. Recordando que el derecho, no me refiero solamente al derecho mexicano, me refiero al derecho en tanto tal, en tanto disciplina, en tanto disciplina. El derecho es esencialmente antropocéntrico, o sea, está basado en la idea de la persona humana. Es cierto que cada vez más tenemos planteamientos que nos hablan de una posible crisis o que apuntan hacia una posible crisis de este antropocentrismo. Hace unos días, un compañero aquí de la Escuela Judicial, que seguramente les ha dado clases, don José Ramón Narváez, pues, por ejemplo, comentaba incluso en redes, de una tesis en la que le toca participar y que es una tesis para revisarla y conocerla, y que es una tesis que tiene que ver con derechos de inteligencias artificiales. Y ya se empieza a hablar de derechos de inteligencia artificiales, ya se habla de derechos de algunos seres vivos distintos a los humanos. Estoy pensando en algunos orangutanes, en perros, en delfines, e incluso derechos de las cosas, como reconoce la Constitución ecuatoriana, derechos a la naturaleza, la de Bolivia, ¿no? Y alguien de ustedes aquí podrá pensar, oiga, doctor, pues no ande fumando esas cosas verdes que parecen pasto, ¿no? Y yo diré, pues hagamos a un lado estos países y pensemos en Colima, nuestro Colima, que es un estado en cuya constitución local ya se le reconocen derechos a la naturaleza. Pensemos, por ejemplo, en un caso muy interesante, lo voy a platicar y si hay aquí alguna compañera, algún compañero de Oaxaca podrá incluso ayudarme a matizarlo. Un caso que se presentó hace aproximadamente un año y medio, muy interesante. Venía el festejo de la Guelaguetza y resulta que en el centro de Oaxaca había un perrito que iba en la calle, pero que pues mucha gente conoce, que pues, digamos, sí vive en la calle, pero que de alguna otra forma pues lo identifican, lo cuidan, y ahí está el perrito, digamos, en situación no tan mala, pues es lo que quiero decir. Y entonces algún taller de textiles, de camisas y demás, se le ocurre ponerle una camisa al perro,
hacerle una camisita al perro, le ponen la camisa y ahí va el perro en las calles con las mojigangas y demás, y pues le toman fotos, ¿no? Y ahí está el perro feliz, posando, por decirlo de alguna manera. Y entonces un grupo de personas que consideran que están maltratando al can, pues interpone un amparo en nombre del perro. Un amparo que fue desechado, porque bueno, diríamos, ¿dónde estaban los derechos humanos? Pero bueno, lo interesante creo no es solamente que el asunto se desechó, sino que ya hay quien ha empezado a explorar cuáles serían estos mecanismos, ¿no? Porque no se trata de que el perro tenga un dueño y su dueño o su dueña, su Karen diríamos, ¿no? Ya ven que ahora los que tenemos animalitos en las casas somos Karen o Karen macho, ¿no? Entonces, que su Karen se haya quejado, porque no es un animal que viva en la casa o bajo la tutela o la propiedad de alguna persona, sino que es un animalito que vive en la calle. Entonces, es interesante observar cómo esto ya se empieza a manifestar en personas que empiezan a pensar eso. ¿Cómo le hacemos para defender los derechos de los animales? En una clase de doctorado que doy en alguna universidad, la clase se llama Análisis de Jurisprudencia. Y entre los ejercicios que hacemos es que yo les pido a las estudiantes y a los estudiantes que seleccionen una sentencia, al menos una, que sea relevante para su tesis de doctorado. Y les presento un modelo de análisis de sentencias, lo trabajamos, y después pues tienen que aplicarlo a la sentencia que hayan seleccionado. Lo aplican y presentan, digamos, la aplicación de ese modelo a su sentencia en sesiones del doctorado. Y justamente la semana pasada, el sábado, para ser concretos, una de las alumnas presentaba una sentencia que tuvo que ver con cuestiones ecológicas, con un humedal que está en Tampico, a la salida de Tampico, creo que es la laguna de Tamiagua. Y si no, ustedes por favor me podrán corregir. Y es un asunto muy importante que llega ante la Suprema Corte y que la Corte decide. Y era un asunto muy interesante en el análisis que hacía la compañera, porque lo que ella planteaba es, a ver, ¿estamos hablando de derechos de la naturaleza o no? ¿O estamos hablando de que los seres humanos tenemos derechos o derecho a un entorno ecológico con ciertas características? Y era muy interesante analizar una parte muy técnica que es la legitimación en la causa. Me refiero, a ver, permítame un segundo, voy a tomar aquí un cable. A ver, es que ya me prestaban otro cable y parece que con este sí podría funcionar. A ver. Bueno, no, va a estar demasiado complicado, me va a llevar demasiado tiempo y no sé si la pila a final de cuentas realmente tenga un problema. Bueno, decíamos, y resultaba que no, porque no se permitía, no se trabajaba una idea realmente de derecho de la naturaleza, sino más bien de una idea de que quienes podían demandar. Y decía, bueno, ¿quiénes pueden demandar? Aquellas personas que son beneficiadas por los servicios ecológicos que presta el humedal. ¿Qué son los servicios ecológicos? Bueno, y esto, a reserva, insisto, de corrección que ustedes me quieran hacer, tenía que ver con cuestiones como, por ejemplo, la regulación de la temperatura, el que hubiera acceso, los mantos acuíferos se pudieran refaccionar de agua o se pudieran recuperar con estos humedales. Y entonces, por ejemplo, solamente aquellas personas que de alguna manera estaban siendo beneficiadas por esos servicios ecológicos podían interponer el juicio de amparo. Entonces, por ejemplo, si tú vivías en Tampico, pues podías hacerlo. Pero si tú, por ejemplo, vivías en Mérida o en la Ciudad de México, pues no eras una persona beneficiada de esos servicios ecológicos
y entonces seguramente se te negaría la legitimación en la causa. O sea, se te negaría, servicios ambientales, muchas gracias, Joel, se te negaría la posibilidad de demandar para defender esos pretendidos derechos de la naturaleza. Entonces, la verdad es que por varias partes se nos está rompiendo el esquema del antropocentrismo. Por otro lado, también hay quienes plantean, ¿no? A ver, antes de romper el antropocentrismo del derecho, tendríamos que romper el androcentrismo del derecho. O sea, digamos, la manifestación de una visión exclusivamente masculina en la construcción de los tipos jurídicos o del derecho. Y también habría quien dijera, apoyándose en sentencias de nuestra Suprema Corte, que más bien contra lo que hay que luchar es contra los estereotipos legislativos, porque normalmente, dice nuestra Corte en alguna de sus sentencias, cuando se construyen tipos legislativos se hace pensando en personas jóvenes y no, por ejemplo, en personas adultas mayores. Entonces, la verdad es que hay una crisis, digamos, de cómo conceptualizamos el derecho. Y dentro de esa crisis de cómo conceptualizamos el derecho está insisto, esta crisis del antropocentrismo del derecho. Entonces, reconozco, desde luego, que pudiéramos hablar de otros tipos de derechos, pero en todo caso, nuestra sesión, o la sesión que nos ha convocado el día de hoy, es para hablar de derechos humanos. Y esto implica preguntarnos, en un primer momento, ¿qué es una persona humana? ¿Qué es ser humano? Y no es una pregunta con una respuesta realmente tan sencilla. Quisiera traer a cuento un ejemplo literario. Seguramente varios de ustedes y varias de ustedes habrán leído esa novela inmortal de Shelley, que es Frankenstein o el moderno Prometeo. Y si ustedes recuerdan esta novela, o incluso si han visto alguna de las películas, alguna brillantemente dirigida por Kenneth Branagh, por ejemplo, recordarán la tragedia del monstruo del doctor Víctor Frankenstein. Y la tragedia del monstruo es que es un ser consciente de sí mismo. Es un ser consciente de sí mismo. Borges, recordando a algunos filósofos griegos, decía que los animales, todo apunta a que los animales viven en un hoy perpetuo. No hay una conciencia del pasado, ni una conciencia del pasado colectivo, mucho menos, ni una conciencia del futuro personal o del futuro colectivo. Lo que hay es instintos, lo que hay es una realidad inmediata, aprehensible por sus sentidos. Pero que los seres humanos sí tenemos, en primer lugar, una conciencia de nosotros mismos. Las personas tenemos una conciencia de nosotras mismas, del lugar donde nos encontramos, de quiénes somos. Tenemos una noción de dónde venimos y de dónde venimos, sí, por ejemplo, en una cuestión de qué familias venimos, ¿no? No, pues yo vengo de los Vados, no, pues yo vengo de los Rodríguez, no, pues yo vengo de los González. Pero también de un dónde venimos colectivo, o sea, como país, como nación, incluso yo podría decir hasta como entidad, como comunidad. Y también tenemos una cierta noción de hacia dónde queremos ir. Voy a tratar de ilustrarlo con un ejemplo muy sencillo. Si ustedes están estudiando este diplomado hoy, en viernes, en la tarde, en lugar de estar caguameando afuera de un Oxxo, es porque quieren estudiar el diplomado para algo. Hay algún objetivo. Ese objetivo puede ser aprender más de estas materias, ese objetivo puede ser cumplir con un programa de capacitación, ese objetivo puede ser cualquier otro que ustedes, conocer más, cualquier otro que ustedes se les ocurra, cualquier objetivo. Pero tienen eso, tienen un objetivo hacia el futuro que les mueve a obrar de cierta manera. Y ese objetivo va más allá del instinto, porque el instinto con lo que tiene que ver es con la satisfacción de las necesidades primarias, la comida, el tener un lugar para resguardarse, la reproducción, nada más. Pero los seres humanos, sí, las personas, sí obramos movidas por el instinto, pero obramos movidas por algo más que el instinto, por esa conciencia de nuestro pasado personal y de nuestro pasado colectivo, pero también por esa conciencia del futuro, tanto personal como colectivo, que queremos construir. Bueno, entonces, el problema del monstruo de Frankenstein es que no es un animal. No vive solamente en un presente absolutamente inmediato y un
totalmente ignorante del pasado y del futuro. Si ustedes lo recuerdan, el monstruo lo que quiere, incluso hasta es incómodo llamarle monstruo, ¿no? El monstruo lo que quiere es encajar en la vida colectiva. Cuando convive con aquella niña, ¿se acuerdan, no? Lo que quiere es encajar con la vida colectiva. Lo que quiere es ser parte de la sociedad. Pero el problema es que él mismo se da cuenta de su monstruosidad. Se da cuenta que no es un ser humano, que no es una persona como las otras, que está hecho de porciones de personas, de fracciones de personas, pero que no es en puridad una persona, aunque tenga razón, aunque tenga emociones, aunque sea capaz de comunicarlas en un idioma inteligible para los seres humanos. ¿Se acuerdan que aprende el idioma, no? Porque de repente empieza a vivir cerca de una cabaña, oye a la gente hablar y empieza a aprender el idioma. De hecho, es un ser inteligente. Entonces, es un ser inteligente y es un ser que tiene emociones, es un ser con sentimientos, es un ser con anhelos, es un ser con una conciencia de sí mismo y con un proyecto de vida. Pero ¿qué pasa con el resto de la humanidad? Que le niegan esa posibilidad de formar parte de la comunidad. En lo personal, y desde luego esta no es una clase de crítica literaria, ni yo sería la persona adecuada para impartirla, pero en lo personal creo que ahí es donde reside el genio de Mary Shelley, ¿no? Porque se ha señalado muchas veces, y ustedes aquí me lo pueden apuntar, oiga, doctor, pues es que Frankenstein, a final de cuentas, es el mito del golem, que está presente ahí en la cultura judía y que después Merrick retoma justamente en la novela del golem. El golem del rabino de Praga, ¿se acuerdan, no? De este ser hecho de barro que si se le pone un rollo de papel en la boca, con un texto ejecuta lo que dice el texto, ¿no? Pero la gran diferencia, e insisto, donde está el genio de Shelley, y que es lo que nos ayuda en nuestra sesión, es que el golem no tiene conciencia de sí mismo. El golem no sabe que es un golem. O sea, el golem es apenas poco más que un autómata, si es que pudiéramos decirlo, si no es realmente un autómata. Pero Frankenstein, el monstruo de Frankenstein, no es un autómata, porque no ejecuta solo los deseos o las decisiones de una persona, sino sus deseos y sus decisiones, pero no es persona. La tragedia del monstruo es que se da cuenta de eso. O dicho de otra manera, y me incomoda un poco usar la palabra, pero creo que es correcta. El problema del monstruo de Frankenstein es que está consciente de su propia monstruosidad. Está consciente de eso. Si fuera un ser inconsciente, no tendría problema, porque no anhelaría ser persona. Pero si anhela ser persona, es porque está consciente de sí mismo y porque sabe que es un monstruo y no una persona. Lo cual es terrible. O sea, todo esto me parece que es terrible. Entonces, pero nos enmarca en eso. ¿El monstruo es persona? ¿Qué es ser persona? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿a partir de qué momento soy persona? Tercera pregunta, ¿a partir de qué momento dejo de ser persona? Cuarta pregunta, ¿cuándo nacen, o no sé si decir nacen, más bien diría, ¿cuándo se adscriben los derechos humanos? ¿En qué momento? Quinta pregunta, ¿cuándo se pierden los derechos humanos? Sexta pregunta, ¿alguien que ya no es persona puede mantener como una entelequia jurídica ciertos derechos propios de los seres humanos? Por ejemplo, el derecho al honor de las personas fallecidas. ¿Quiénes de aquí, levánteme la manita, no la manita virtual, sino la manita aquí en la cámara? ¿Quiénes de aquí están familiarizados con la obra de J.K. Rowling, con la saga de Harry Potter? ¿Quién más o menos pues, los conoce, los libros, los ha leído? Bueno, hay un libro que a mí es el que más me gusta de la saga de Harry Potter. Es un libro muy chiquito que se llama Seres Fantásticos y dónde encontrarlos, que después dio lugar a la película, a la primera película de la serie de Seres Fantásticos. Bueno, en ese libro se narra un debate muy interesante en el mundo mágico, porque en algún momento, en el mundo mágico, los magos, las magas, sienten la necesidad
de clasificar los seres mágicos, de clasificarlos. Y no puede ser una clasificación arbitraria, como aquella clasificación china que Borges recordaba, ¿no? Seres que son propiedad del emperador, seres que mueven la cola, que es totalmente irracional. Entonces, en el mundo mago, que son seres racionales, quieren clasificar todos los seres. Y se encuentran con algunos seres mágicos que son muy difíciles de clasificar. Por ejemplo, los minotauros, que ustedes se acuerdan que pueblan el bosque cercano a Hogwarts, ¿no? Pues es que son animales, no, pero es que no son animales porque tienen raciocinio. ¿Pero qué son? Porque además ustedes se acuerdan que son muy huraños, no les gusta convivir ni con el mundo mágico, ni con el mundo mogul. ¿Qué son? Pero para mí el debate más interesante para efectos de esta sesión es cuando discuten acerca de los fantasmas. ¿Qué son los fantasmas? O sea, son seres mágicos, pero ¿qué son? ¿Cómo los clasificamos? Porque los seres racionales tienen derecho a participar en el gobierno del mundo mágico. O sea, es una clasificación, fíjense bien, políticamente importante. Política para el mundo mágico, pero políticamente importante. Entonces, a alguien se le ocurre, porque empiezan a debatir y no llegan a conclusiones, pues es que son tal cosa, pero pues ¿cómo van a hacer algo si están muertos? Pues están muertos, pero ahí están, ¿no? ¿Se acuerdan el medio degollado, por ejemplo, casi degollado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los fantasmas de cada una de las casas de Hogwarts. Hasta que alguien, no recuerdo qué mago o qué maga, y evidenciando la genialidad de la mente de Rowling, dice, es que los fantasmas no son. O sea, estamos enfocando mal el problema. Queremos encuadrarlos como seres, es que no son seres. Los fantasmas son los que han sido, que es una respuesta brillante. Los fantasmas no son, fueron, ya fueron, han sido, pero no son. ¿Te digas? Entonces, es justamente lo que yo me estoy preguntando aquí junto con ustedes. Y por favor, no esperen que yo les vaya a dar la respuesta, porque si yo me supiera respuestas a estas 5 preguntas que he planteado, respuestas universalmente aceptadas, probablemente estaría de profesor en Florencia, o en Cambridge, o en la London School of Economics. Y mire que estoy muy contento en la escuela judicial, no es queja, pero lo que voy es que quien pudiera enunciar respuestas aceptables para todas y para todos a estas 5 preguntas que he planteado, evidentemente es un genio, o una genio, evidente. O sea, son respuestas para mentes como las de Kelsen, las de Ferraioli, para ese tipo de mentes, para mentes, no sé, como de ese tipo de mentes, ese tipo de mentes. Bueno, ok, entonces regreso. Ahora bien, lo que sí podemos ir apuntando es algunas ideas sobre esto. Primero, la relevancia, porque, por ejemplo, preguntarnos acerca del inicio de la vida humana es preguntarnos a partir de qué momento podemos iniciar la discusión de si se tienen derechos o no se tienen. Y si estos derechos, por ejemplo, diría Ferraioli, son los que otorga un Estado, o si son derechos, dirían otros, que el Estado no es que otorgue, sino que tenga que respetar, que reconocer, respetar y garantizar. Yo recuerdo un debate muy interesante, jurídico, aquí en nuestro país. Hace unos, ¿qué serán? Unos 12 años más o menos, 15 tal vez. Quienes de ustedes tengan cierta edad lo recordarán y quienes no, pues lo habrán leído porque fue muy famoso, sobre una acción de inconstitucionalidad que se plantea en la Ciudad de México, o respecto de la Ciudad de México, cuando se modificó el Código Penal para permitir la interrupción del embarazo. ¿Se acuerdan? Que se conoció en su momento como la Ley Robles, como una, así se le llamó, la Ley Robles. Bueno, el asunto se lleva a la Corte y en una votación muy similar a lo que sucedió con la legislación en materia eléctrica, pues no se consiguió el número de votos necesarios para determinar inconstitucional esa reforma al Código Penal de la Ciudad de México. Entonces, eso impulsó, por un lado, a los movimientos a favor de la despenalización del aborto, pero impulsó también a los movimientos en contra del aborto, aquellos que se encontraban, que iban en contra del aborto. Y entonces estos segundos movimientos intentaron primero una reforma constitucional para establecer lo que le llamaron
el derecho a la protección a la vida desde el momento de la concepción. Sin embargo, no reunían el número de votos necesarios en el Congreso de la Unión y entonces no salió adelante, no salió avante el intento de reforma constitucional. Pero la inquietud continuaba. Entonces dijeron, bueno, ¿dónde podemos trabajar esto si no es en el Congreso de la Unión? Porque los números no nos dan. Entonces alguien se acuerda de las constituciones locales y empiezan a reformarse constituciones locales de distintos estados. Guanajuato, Querétaro, Jalisco, entre otros más, entre muchos estados, para establecer el derecho a la protección de la vida desde el momento de la concepción. Y en uno de estos estados, pues, se está discutiendo este tema para reformar la constitución local, y entonces se convoca a una especie de parlamento abierto. Le llamaron foros, todavía no teníamos, digamos, el nombre de parlamento abierto, pero sí la idea, digamos, de la participación en la ciudadanía. Entonces se convocan a foros. La verdad es que la mayoría del órgano legislativo, cuando acepta que se convoque a foros, lo hizo pensando que la mayor parte de las personas que irían a esos foros iban a manifestarse en contra del aborto. Y lo digo porque lo dijeron. O sea, después dijeron, es que pensamos esto. ¿O sí? Pensaron eso. Abren los foros y la gran mayoría de las personas y de las asociaciones que participaron en esos foros estaban a favor de la interrupción del embarazo, a favor del derecho de la mujer a decidir. Cuando empieza a suceder esto, pues en la legislatura pues, fue una situación muy choqueante, porque no era lo que esperaban. Ellos esperaban totalmente lo contrario. Lo que querían era legislar en un sentido contrario. Pero entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a legislar en contra de lo que está saliendo de los foros? Porque entonces lo que te van a decir es, entonces, ¿para qué convocas los foros? ¿No? Si convocas a los foros y haces exactamente lo contrario, la pregunta es, ¿para qué convocaste a los foros? Bueno, entonces lo que hacen es lo siguiente. Deciden reformar la constitución local y ponerla de esta manera. Decir, en este estado la vida se protege desde el momento de la concepción. Punto. Pues, todos los grupos, digamos, en contra del aborto, muy felices. Punto. Pero no era un punto final, era un punto y seguido. Punto. Las excepciones que contempla actualmente el Código Penal seguirán teniendo vigencia. Dicho de otra manera, ¿qué cambiaron? Nada. Nada. Porque los supuestos que en ese momento permitían la interrupción del embarazo en esa entidad se mantuvieron, no los quitaron. Entonces, ¿podía seguir habiendo interrupción del embarazo conforme los supuestos previstos en su momento en el Código Penal? Sí. Digamos que encontraron una fórmula para cambiar la Constitución, que todos quedaran contentos, todas y todos quedaran contentos, pero en realidad nadie ganó nada, todo quedó exactamente igual. Sin embargo, empezó a presentar una serie de discusiones muy interesantes, que tiene que ver, insisto, con estas 5 preguntas que yo he planteado aquí. A ver, ¿cuándo inicia la vida? ¿La vida inicia al momento de la concepción? ¿Cuándo es la concepción? Bueno, normalmente se dice, la concepción se da en el momento de la unión de los gametos, en el útero, normalmente, o comúnmente, en la mayoría de los casos. Bueno, entonces, por ejemplo, si esto es así, hay métodos anticonceptivos que no se pueden permitir. Por ejemplo, el dispositivo intrauterino. Porque ustedes recuerdan que por regla general el DIU, salvo los que son de cobre, y que creo que ya no hay, el dispositivo intrauterino lo que evita no es la unión de los gametos. ¿Qué es lo que evita? ¿Qué es lo que evita? Me siento como en clase de educación sexual de secundaria y de prepa. ¿Qué es lo que evita? La anidación. La anidación. A ver, están los dos gametos, se unen. Ahí está el huevo, ahí está el huevo. Pero este huevo, el paso siguiente, ¿cuál es? Anidar en el útero. O sea, ¡pum! Supongamos que aquí está el útero. Implantarse en el útero. Al momento de implantarse, se empiezan a generar los vasos sanguíneos y demás
con la madre y se empieza a desarrollar. Bueno, el DIU no evita la unión. Esto no lo evita. Lo que evita es la anidación. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Entonces, si lo que vamos a decir es que la vida se protege desde el momento de la concepción, entonces no podemos permitir legalmente el DIU, porque el dispositivo intrauterino no impide la concepción. Lo que impide es la anidación. Pero no solo eso, sino que también nos tendríamos que cuestionar, por ejemplo, algunos métodos de fecundación in vitro, donde lo que se hace, ustedes lo saben, es tomar varios óvulos, sacarlos de la mujer en un ambiente específico, tenerlos allí, fecundarlos e implantar, vamos a suponer que sacaron 4, implantar los 2 que se vean viables y los otros 2 no. Entonces podría decir alguien, es que ahí ya la vida se tiene que proteger, porque ahí ya hay concepción. Ahí ya hay concepción. Bueno, entonces tampoco podríamos permitir, o sea, siguiendo esa lógica, tampoco podríamos permitir ese tipo de fecundación in vitro. ¿Me van siguiendo? Por favor, no vayan a salir de esta clase diciendo, el doctor Vago dice que esto no tiene que existir. No, no, no. Lo único que yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que si la idea es esta, si la idea es la vida es el momento de la concepción, entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Me van siguiendo? ¿Cómo lo vamos a resolver? Porque esto no es compatible con esto, o sea, estos instrumentos no es compatible con esta predicación. Como pueden ver, entonces sí tiene efectos. O sea, no estoy planteando una discusión teórica nada más y es que Rowling dice, no, o sea, sí, pues, pero mucho más que eso. Es esencialmente una discusión jurídica práctica, ¿no? Es una discusión jurídica práctica. Y eso es lo que lo vuelve más complicado. ¿Cuándo termina la vida? Bueno, podríamos, en primer lugar, tener que distinguir entre la terminación física de la vida y su prolongación jurídica, que es algo que conocemos mucho, pues es una herencia, ¿no? Son los juicios testamentarios, intestamentarios, las testamentarías, ¿no? Una persona fallece y su patrimonio, tanto sus deudas como sus recursos, sus bienes, como sus saberes y sus deudas, forman un patrimonio único, que se tendrán que hacer una serie de actos y de procedimientos para disolverlo al final, repartiéndolo, pagándole a quien se le deba y lo que sobre, si es que sobra algo, repartiéndose entre sus herederos. Y esto lo que hace es prolongar la ilusión jurídica, y escojo las palabras, no las estoy escogiendo al azar, pues, la ilusión jurídica de la continuidad de esa persona, que físicamente ya no existe. Y que es una ilusión jurídica que a veces duran años, años. ¿Cuántos juicios sucesorios hemos visto que llevan 15 años peleando? Ahí siguen. Y la abuelita ya pues, hasta de cenizas, pero ahí se siguen peleando los terrenos de la abuelita, ¿no? Entonces, ese patrimonio es una continuación en lo jurídico de la existencia física de una persona que ya no está con nosotros. O sea, en primer lugar tenemos ese tema. Bueno, dentro de ese patrimonio de derechos está todavía la expectativa de ciertos derechos humanos, y es que hemos tenido casos, recuerden ustedes, por ejemplo, digo, por citar uno muy conocido, el caso del juicio de la última tentación de Cristo. ¿Se acuerdan, no? Ese caso tan famoso de la Corte Interamericana, donde justamente una de las razones que se aducía para... A ver, recuerden cuál era el problema fundamental. ¿Cuál era el problema fundamental? Que no dejaban presentarse en corridas públicas en Chile, en los cines comerciales en Chile, la película La Última Tentación de Cristo. Entonces, un grupo de estudiantes, creo que la Universidad de Chile o la de Valparaíso, no recuerdo específicamente cuál, pero ahí están los datos, presentan una serie de juicios buscando que se permita la corrida comercial de esa película, y el asunto llega hasta la Corte Interamericana. Y uno de los temas con los cuales se pretende justificar la prohibición de la corrida comercial de la película es el derecho al honor del ser humano llamado Jesucristo. Lo cual incluso parecía un debate teológico, ¿no?
Interesantísimo. Bueno, es que todo jurista tenemos algo de teólogo, ¿no? O de teóloga. Y todo teólogo, toda teóloga. Tan es así que, por ejemplo, en algunas confesiones musulmanas hay una figura que hace las dos cosas, que es experto en el derecho y experto en la religión, que es el ulema, el ulema. Todos somos un poco ulemas, todas y todos somos un poco ulemas. ¿Por qué? Porque es la vieja discusión medieval, ¿no? De la personal, de la naturaleza de Cristo. ¿Cristo es un ser humano? ¿Cristo es un ser divino? ¿O su doble naturaleza como ser humano y ser divino? Dio lugar a herejías como la de los arrianos, todo este tipo de cosas muy interesantes de la época medieval. Bueno, entonces, lo que parte de la defensa del Estado chileno es, a ver, hubo un ser humano llamado Jesucristo, que con independencia de su posible naturaleza divina, que no estaba en discusión, con independencia de su posible naturaleza divina, pues fue un ser de carne y hueso, un ser humano, y en tanto ser humano, dotado de ciertos derechos. Por ejemplo, el derecho a la honra. Esta película, decía, era parte de la defensa de todo chileno, pone en duda la honra de Jesucristo. Entonces, eso nos plantea una serie de preguntas jurídicas muy interesantes. Por ejemplo, yo lo enunciaba hace un momento, un muerto, me acuerdo ahorita del poema de Borges, ¿no? Aquel de, y el muerto, el increíble, que es un poema maravilloso, ¿no? El muerto tiene derecho a esos, tiene derecho a eso, pero nos plantea todavía una segunda pregunta. A ver, pensando en el ser humano llamado Jesucristo, que calculamos que vivió hace más o menos unos 2000 años, años más, años menos, cuando ese ser humano vivió, cuando los humanos pies de Cristo hallaron Galilea, dice Borges en otro poema también, creo que sí es de Borges también, cuando ese ser humano vivió, no se hablaba de derechos humanos, no existía el concepto de derechos humanos. Entonces, la memoria de un ser o un ser fallecido hace 2000 años puede, en su nombre, se pueden reclamar derechos hoy que no existían cuando esa persona existió. A mí me parece que son preguntas que el caso Última Tentación de Cristo nos deja abiertas y que justamente aquí tenemos que empezar a encontrarle respuestas. Entonces, como pueden ver, o al menos como he tratado de plantear con ustedes, la verdad es que hay varias cuestiones allí que nos plantean dudas que tenemos que responder. Los derechos humanos están anclados en una, o los derechos de las personas, están anclados en una idea de dignidad humana, o dicho de otra manera, solamente podemos conceptualizar a los derechos de las personas a partir de la idea de dignidad. Y esto no es una pregunta retórica, es una pregunta teórica, no retórica. Es una pregunta teórica, pero también es una pregunta práctica. Porque, por ejemplo, si alguien de usted, como si alguien de ustedes en este salón dijera que sí, y hay una gran corriente de los derechos humanos, ustedes lo saben, que fundamenta la existencia de los mismos en la noción de la dignidad humana, entonces debe plantearse una pregunta. Cuando la vida deja de ser digna, ¿sigue siendo vida? Cuando la vida deja de ser digna de ser vivida, ¿es dable, es factible concluir con esa vida física? Vuelvo a citar a Borges. Perdón, pero los toros tiramos hacia la barrera, ¿no? Entonces, pues uno tira hacia donde... Y Borges recordaba un antiguo payador, una especie de cantante de corridos argentino, ¿no? Que decía, ¿qué otra cosa es la vida sino muerte que anda luciendo? No es una frase de Borges, es de un poeta anónimo, ¿no? ¿Qué otra cosa es la vida sino muerte que anda luciendo? Es una frase espléndida. Lo piensan, es una frase espléndida. Y nos hace preguntarnos justamente eso. Si anclamos la idea de derechos humanos en la idea de la dignidad, entonces podemos cuestionarnos. Cuando la dignidad de la vida se pierde, ¿puede la persona decidir y el Estado respetar o incluso colaborar con la conclusión de la vida? Pregunta que abre otra puerta. ¿Qué es una vida digna de ser vivida? ¿Qué es una vida digna?
A mí me parece, y esta es una postura que ustedes desde luego pueden no compartir, y les invito a que la debatamos además, públicamente les invito a que la debatamos, que atar el concepto de derechos humanos a la idea de dignidad de la vida, o de la vida digna de ser vivida, nos plantea más problemas de los que soluciona. Porque al introducir un nuevo elemento en la ecuación, dignidad, nos obliga a debatir qué es lo digno y qué es lo indigno. Y a mí me parece que lo digno y lo indigno son conceptos necesariamente anclados en su tiempo. O sea, ahí hay un cronotipo. Recordemos otra poesía, ¿no? Una de las glorias de la literatura en lengua española, que es Las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. De Jorge Manrique. ¿Qué tan grande fue Jorge Manrique que Antonio Machado, fíjense qué nombres estoy hablando, que Antonio Machado decía, entre los poetas míos tiene Manrique un altar? Fíjense, para que Machado dijera que Manrique era mejor que él. Y yo les invito a que hagan ese ejercicio, no ahorita, pero terminando la clase, busquen, que seguramente no han leído, busquen el poema ese de Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Nuestra vida son los ríos que van a dar al mar, que es el morir. Es un poema, cuando habla del que cuando expira su padre, ¿no? Dice, dio la vida a quien se la dio. Qué frase, ¿no? Cuando el padre está hablando, agonizando ya, está hablando con la muerte que ha llegado a recogerlo, y le dice, vámonos, porque querer hombre vivir cuando Dios quiere que muera es locura. Piensen en algo, son frases que se escribieron en el siglo XV, y el día de hoy siguen teniendo una fuerza y una contundencia. Por eso Manrique es Manrique, ¿no? Bueno, pero, insisto, no es una clase de apreciación literaria. Pero Manrique es una cosa muy interesante para efecto de nuestra sesión y de la idea de dignidad. Él habla, por ejemplo, de las riquezas que conquistó su padre con su brazo, decía. O sea, el padre guerrero, ¿no? Y dice, habla de las vajillas. Entonces habla de las monedas y de las vajillas. Porque resulta que en el siglo XV tener vajilla era un gran lujo. Era un lujo. Cuando hoy todos tenemos en nuestras casas la misma vajilla, ¿no? Esa blanca como con azulito en las orillas y una florecita pintada, ¿no? Que compramos en cualquier mercado y que en todas las casas mexicanas ha habido una. Hoy una vajilla no es una vajilla sencilla de las que podemos comprar en cualquier mercado, pues no es un síntoma de riqueza, ¿no? Es un útil, es un útil que tenemos como tener una taza o como tener un cuchillo. Pero en el siglo XV, tener una vajilla, era un síntoma de este tipo es un potentado, ¿no? Bueno, claro, el concepto de dignidad es distinto. La vida digna en el siglo XV era una vida digna distinta de la del siglo XIX, o una vida digna distinta de la del siglo XX, o una vida digna distinta de lo que entendemos el día de hoy. Entonces, si anclamos a los derechos humanos epistemológicamente en la idea de la dignidad humana, los estamos anclando en algo que es profundamente movedizo, cambiante, profundamente distinto. Voy a poner un ejemplo muy sencillo y que probablemente todas y todos habremos visto. Las casas o los departamentos. Las casas o los departamentos en los que vivimos el día de hoy, por ejemplo, muy seguramente serán más pequeños que aquellos en los que vivían nuestros abuelos, por ejemplo, nuestras abuelas. Y cada vez más se aceptan tener casas más pequeñas, ¿no? Y hemos visto ejemplos terribles en Japón o en Corea de gente que vive en espacios que nuestros abuelos o abuelas hubieran considerado un baño muy apretado, ¿no? Pero ahí viven. Bueno, el espacio vital como parte del elemento de la vida digna ha cambiado, ha mutado, es distinto, no es el mismo. No es el mismo. Y son cambios que, por ejemplo, las personas que tienen 70 u 80 años, o sea, gente que está viva, que está con nosotros, puede apreciar. Bueno, pues esto era una cosa, ahora es otra.
pondré un ejemplo ahora que me tocó a mi generación. Yo tengo 48 años, o sea, mi generación. Cuando uno era chico y tú ibas a una escuela, ibas a la escuela, no era extraño que el profesor o la profesora, si estabas ahí medio papando moscas, te aventara un gizazo o te aventara el borrador. Y ni siquiera te quejabas con tus papás. O sea, dabas por descontado que pues estaba yo ahí de chismoso y madres me descontó con el borradorazo, ¿no? Ya te sobabas y ya tratabas de que no te vieran o ya ponías atención. Ahora, pensemos qué pasaría, imaginemos que estuviéramos en esta clase, en una clase presencial, y yo les aventara el celular. Veo a alguien que está ahí cotorreando el punto, que está echando, pues, le aviento el celular o le aviento la botella de agua. No, hombre, escándalo, ¿no? Lord Vado en Twitter, ¿no? Inmediatamente. Lord Profesor. Y con razón, y con razón. Bueno, pero ese es un cambio que me ha tocado ver a mí. Lo que antes era digno, hoy es, o sea, lo que antes era permisible, hoy lo vemos como un ataque no solo a la integridad física del niño o de la niña, lo vemos como un ataque a su integridad psicológica. ¿Me van siguiendo? Entonces, el problema, insisto, de atarlo es que de atar al concepto de dignidad se quiebra la pantalla. Sí, sí, se quiebra la pantalla. Y la mía, que es lo peor. Y de por sí les digo que la pila está fallando. Ahora imagínense la pantalla, ¿no? Pero bueno, entonces, es atarlo a algo que es profundamente mudable, profundamente mudable. Entonces, tenemos que admitir que los derechos humanos son conceptos históricos, históricamente determinados. Y que por eso se explica por qué desde que se empezó a hablar de derechos humanos con John Locke, y ahorita vamos a hablar de eso en el siglo XVII, al día de hoy, los derechos no son los mismos. Hay algunos que parece que se han mantenido, porque podemos decir la vida, la libertad, pero es que no se entiende, o sea, nosotros no entendemos libertad como la entendía John Locke. Nosotros no entendemos vida probablemente como la entendían los revolucionarios franceses del siglo XVIII. Entonces, tenemos que aceptar que son conceptos históricamente anclados, como todo concepto humano. No somos poseedores, tristemente, de conceptos absolutos. Lo decía Platón, ¿no? Con su teoría de las ideas. O sea, la idea es perfecta, pero ya desde que la pensamos, empieza a corromperse. Y cuando tratamos de vertirla y de hablar de ella o de escribir de ella, y miren, no tiene que ser Platón, a ustedes les ha pasado. A mí y a ustedes les ha pasado. Te pasa que tienes que hacer un escrito de algo, ¿no? Te piden, hay que hacer un escrito de tal cosa, ¿no? Pues ahí te pones a hacer, ya lo haces y lo imprimes y lo revisas y dices, no. O sea, es que lo tenía aquí muy claro, pero no me salió. ¿Te ha pasado? Esa es la aplicación de la teoría de las ideas, ¿eh? Esa es la aplicación de la teoría de las ideas, ¿no? ¿Cuántas veces te pasa que vas a hablar con una persona y pero esa persona te pone nerviosa, entonces ensayas y practicas, entonces voy a llegar yo aquí con el compañero Martín Cruz y le voy a decir tal cosa y ya que estoy enfrente de él, híjole, me impone su presencia y ya no le digo las cosas y ya me costó trabajo y es mi jefe y yo iba a hablar con él de que me subiera el sueldo, pero pues ya le hablé más bien de que gracias porque me deja trabajar, ¿no? Bueno, entonces es un poco eso. Miren, se está acabando la pila, entonces me va a sacar. Aguántenme un par de minutos y voy a entrar con el celular, ¿ok? Aguántenme un momentito, por favor, porque esto se me está acabando.
Buenas tardes, ¿sí me escuchan, no? ¿Sí? Bien, no entra por el teléfono, se está pasando, da mucha pena, pero bueno, vamos a seguir aquí hasta donde me dé la pila, que ya no queda mucho, y lo que nos falte, pues lo terminamos el lunes. Les ofrezco una disculpa, esto no es imputable a la escuela judicial, es un problema técnico de la computadora, ustedes disculpen, pero bueno, vamos a tratar de avanzar hasta donde podamos, y si nos falta algo, yo apretaré el acelerador el lunes. Bueno, decíamos, los griegos y los romanos no tienen un concepto de derechos humanos. Los romanos empiezan a tener algo muy interesante que no es propiamente todavía derechos humanos, pero que ya de alguna manera empieza a prefigurarlos, que es el concepto de ciudadanía romana. El ser ciudadano romano implica ser titular de una serie de derechos y de una protección a esos derechos. O sea, tienes ciertos derechos subjetivos públicos y tienes una protección a esos derechos que es muy relevante porque son derechos que no tienen las demás personas. Por ejemplo, la aplicación del derecho romano donde te encuentres, en cualquier provincia del imperio, de la república, donde te encuentres, te van a aplicar el derecho romano. Por ejemplo, la prohibición de la aplicación de ciertas penas. Por ejemplo, un ciudadano romano puede ser condenado a muerte, sí, pero no cualquier muerte. No puede ser condenado a una muerte infamante o a una muerte profundamente dolorosa. Por eso, por ejemplo, Cristo o Pedro son crucificados, porque es un tipo de muerte doloroso, infamante, que está reservado para aquellas personas que no son romanas. Pero, por ejemplo, Pablo de Tarso, que Pablo era romano, a Pablo no lo pueden crucificar, porque será muy cristiano y estará en contra del emperador, pero es romano. Ciudadano romano soy, decían, ¿no? En latín, pero yo no sé latín, y de todos modos hablamos un dialecto de latín, ¿no? Es el español, pero bueno. Entonces, ciudadano romano soy. Entonces, un romano, por ejemplo, no puede ser condenado a la crucifixión. Hay ciertas penas que a un ciudadano romano no se le puede condenar. Ahora, ¿quién es un ciudadano romano? Bueno, no es cualquiera que haya nacido en la ciudad de Roma, o en la República Romana, o en el Imperio de Roma, sino es aquel del linaje romano, pero que además ha cumplido, por ejemplo, con el servicio militar. O sea, que ha cumplido con su país. Entonces, es una idea más cercana a la ciudadanía o a los derechos ciudadanos que a los derechos humanos. Pero ya se empieza ya a prefigurar algo. El aporte del cristianismo es muy importante. El aporte del cristianismo es muy importante. No sé si alguien vio una serie, creo que está en Amazon Prime, o leyó un libro, que está basada en la serie, que se llama Good Omens. ¿Alguien vio esta serie Good Omens? ¿No? No veo que alguien lo haya visto. No voy a hacer esa referencia. Pero, a ver, en la última cena, es que es una referencia cristiana, pero es que es obligatoria. En la última cena, Cristo dice, ustedes se acordarán, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. ¿Por qué es relevante eso para la historia de los derechos humanos? Porque se habla de la igualdad. Si el Hijo de Dios no trató desigual, sino nos trató a todos por igual, ¿qué ser humano, por muy rey, por muy emperador, por muy papa que sea, tiene título legítimo para tratar de manera desigual a los seres humanos? Si todos somos en esencia iguales, si todos somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, la igualdad, la desigualdad está proscrita. ¿Por qué? A ver, ¿por qué me ves para abajo? No, pues es que yo soy. Oye, güey, Dios, que está por encima de todos, nos dijo, por medio de su Hijo, un mandamiento nuevo les doy: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Todos somos iguales. Tú no me puedes tratar de forma distinta, porque si lo haces, estás incumpliendo con el mandato divino. Ahora, ya sé que durante toda la época medieval hay un trato desigual. Ya sé que son sociedades altamente estratificadas, jerarquizadas, que arriba estaba el emperador y el papa ahí peleándose, y luego los reyes, y luego los nobles, y luego los hombres libres, y luego los villanos, y la gente que vivía en los feudos, y después las mujeres y los esclavos. Ya sé que eso funcionaba así, pero siempre hubo la inquietud y el planteamiento de esto es desigual. Esto es desigual. Esto se manifiesta, por ejemplo, en una cierta forma muy peculiar del arte medieval, que son, está por acabarse la pila,
en esta particular forma del arte medieval, que son aquellos cánticos, incluso con grabados e ilustraciones, de muertes, de calacas, pues, de calaveras, que van a recoger y se llevan al papa y se llevan al rey, igual que se llevan al campesino, porque dicen, la muerte es la que nos iguala. Al momento de morir, todos somos iguales. Y muere igual el emperador que el que siembra la tierra, o que el loco del pueblo. Mueren igual. La muerte es la gran igualadora. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Entonces, ya está la idea de la igualdad. No se ha materializado, pero ya ahí está. Y eso se manifiesta en distintas utopías de la época medieval y en los intentos de generar algunas comunidades absolutamente igualitarias, absolutamente igualitarias. Esto me parece que es muy importante tenerlo claro, porque de ahí empiezan a surgir ciertas cosas. Pero la realidad es que no podemos hablar de un germen de derechos humanos si nos olvidamos de Inglaterra. Y tenemos que recordar en primer lugar la Carta Magna de 1215. Porque en esa Carta Magna, por primera vez, de forma de un contrato que se va a proyectar a lo largo del tiempo, un contrato del monarca y sus sucesores con su pueblo, se establecen limitaciones claras al poder, ¿no? Entonces, a ver, ya el monarca no puede imponer justicia. O sea, la justicia se va a dictar en nombre del rey, pero no es el rey el que la va a dictar, ¿estamos de acuerdo? Porque ¿quién va, sobre todo en materia penal, quién va a juzgar a las personas que cometen un delito? Sus pares. Entonces, si se acusa a un hombre libre, ¿quiénes lo van a juzgar? Sus pares, que son otros hombres libres. Si se acusa a un conde, ¿quién lo va a juzgar? Pues un jurado de condes, que son sus pares, pero ya no es el monarca, ¿no? Ya no es el monarca. Y desde luego el tema de los impuestos. No puede haber impuestos si no es con el consentimiento de quienes los van a pagar, ¿no? Que dio lugar a lo que después provoca la independencia norteamericana, o es uno de los factores, que es aquella frase que ustedes conocen, no taxation without representation. No me puedes imponer impuestos si no tengo representantes en el Parlamento británico, ¿no? Entonces esto empieza a surgir en 1215. Pero tenemos que brincar a la época de las revoluciones inglesas, Cromwell, Carlos, la Glorious Revolution del siglo XVII. Porque en el siglo XVII se crean en Inglaterra dos documentos muy importantes que ustedes conocen, que es el Petition of Rights y el Bill of Rights, la petición de derechos y la ley de derechos. Pero a pesar de que ahí pudieron haber nacido los derechos humanos tal como los entendemos, no alcanzaron a nacer allí. Porque lo que hicieron los británicos fue decir, reclamamos estos derechos o otorgamos o garantizamos estos derechos mediante la ley, pero porque son los derechos históricos del pueblo británico, son los derechos históricos de los ingleses. Entonces, no son una creación nueva, sino simplemente es poner en papel, digamos, los derechos que históricamente siempre hemos gozado. Y no es cierto que siempre habían ido gozado de ellos, sino que se habían ido construyendo a lo largo del tiempo. ¿Me van siguiendo? Se han ido construyendo a lo largo del tiempo. Bueno, entonces, la limitante es que ellos dicen, es Se congeló en la imagen, déjenme investigar, por favor, denme unos minutos.
Me acaba de decir el doctor Vado que sí se le acabó la pila, que no es posible solucionar este problema en este momento. Entonces, dejaríamos la clase hasta aquí. Gracias por su asistencia, por su comprensión y el lunes pues ya nos veremos nuevamente. Gracias, de acuerdo. Gracias. 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 Buen fin de Gracias. semana. Buen fin de semana. Igualmente, excelente fin de semana.